Queridos hermanos, buenos días a las personas que ya se encuentran conectadas en esta mañana, a las personas que poco a poco van llegando, a nuestros hermanos de la iglesia, a los familiares que en esta mañana también nos están acompañando. Muy buenos días y también un fuerte abrazo acá desde nuestra casa. Espero que en esta mañana puedan estar cómodamente en un lugar escuchando no esta alabanza, el culto, no digo escuchando a nosotros, sino teniendo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de alabarlo. Os voy a invitar, hermanos, a que tomemos este tiempo en la mañana para empezar con una oración. Señor y Rey, en esta mañana te adoramos y te alabamos por ser quien eres, Padre. Muchísimas gracias por permitirnos este nuevo día de vida, por permitirnos levantarnos y saber que tenemos todas las cosas a nuestro alcance, tenemos un lugar en donde dormimos, tenemos la comida de cada día, Padre, tenemos a nuestras familias a nuestro lado. Muchísimas gracias por darnos literalmente esos lujos, porque esas son de las cosas más valiosas que podemos tener y que a veces no apreciamos. Muchísimas gracias por darnos este día y este tiempo especial para tener un culto para ti, Padre. Muchísimas gracias por permitirnos descansar esta mañana en ti y en tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Queridos hermanos, si allí en sus casas tienen sus Biblias, les invito a que busquen el texto de Isaías 29 en el versículo 8. Isaías 29 en el versículo 8. Y dice así, en este texto se está hablando de un castigo a la ciudad de Ariel. Y Dios dice, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. En este texto, que quizás no son de las historias más conocidas, pero sí es muy interesante cómo habla de la ciudad de Ariel y las cosas que le iban a pasar. Que ellos iban a soñar que ya estaban saciados, que tenían mucho deseo de comer algo, iban a soñar que tenían un banquete y que se saciaban, o que si estaban muy sedientos, iban a soñar que bebían, que tenían todo el agua a su disposición, pero cuando se despertaban se daban cuenta que no era así, que todavía tenían hambre, que todavía tenían sed. Y esta pudo haber sido en algún momento de nuestras vidas nuestra situación, o quizás en algunos aspectos de nuestra vida puede pasar esta situación, en la que literalmente tenemos esta visión o este espejismo donde, como sucedió con Ariel, pensamos que podemos ser saciados por esas cosas, que cuando no tenemos cosas físicas, por ejemplo, pensamos que un trabajo estable, que tener muchas comodidades nos va a hacer felices, pero es un espejismo. Pensamos que poder completar nuestros estudios, de llegar a ser un doctor, de lograr todas estas metas que el mundo nos pone, nos va a hacer felices, que solo hasta que las alcancemos vamos a ser felices, pero es un espejismo,
que llegar a tener fama, a ser reconocido en el mundo, nos va a hacer felices, pero eso también es un espejismo. Sin embargo, Mateo 5:6 en las bienaventuranzas nos recuerda, bienaventurado, o sea, feliz, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El problema no es desear cosas, porque Dios nos creó con apetitos, con deseos en todos los aspectos de nuestra vida, pero Él lo hizo para que solamente fuéramos saciados por medio de Él. Que primeramente cuando somos saciados con Él, podemos ser felices con las demás cosas que tenemos. Sí, podemos desear esas otras cosas, pero primeramente tenemos que desearlo a Él. Él quiere que seamos las personas más felices del mundo, pero siempre y cuando reconozcamos que Él es el que nos da esa felicidad. Esta idea que estoy compartiendo esta mañana es algo realmente tan bonito que yo pienso que es muy reconfortante para nuestras vidas, muy esperanzador saber que no necesitamos tener a alguien, tener algo en nuestras vidas, sino que Dios, que ya es nuestro creador, es lo que a nosotros nos hace feliz. Así que conocer que Él es lo más valioso, reconocer. Es lo mejor que podemos hacer en esta mañana, así que expresémosle humildemente que Él es nuestro todo y postrémonos y adoremos.
Señor, como dice en la canción, gracias por tener tu mirada puesta en nosotros, en cada uno de mis hermanos, en cada persona que es tu creación, en cada hijo tuyo. Muchas gracias porque a través de esta canción podemos expresar que no somos nada, Padre, pero que eso no es algo malo, porque así podemos reconocer que en ti tenemos un valor, que somos nuevos, somos nuevas criaturas. Gracias a ti, Abba Padre, que nos cuidas y que nos conoces por completo, que aunque no nos demos cuenta o no lo creemos, de tus manos nada se sale. Tú tienes el control absoluto de lo que sucede en nuestras vidas cuando así te lo permitimos, Padre. Muchísimas gracias porque podemos encontrar en ti esa verdad que tanto anhela nuestro corazón, que todo el tiempo estuvimos buscando cosas que nos saciaran, cosas que llenaran ese vacío en nuestro corazón, pero la única forma que es capaz de llenarla eres tú, Padre. Tú eres ahora nuestro todo y nos traes esa nueva verdad que es incorruptible, que es única, que no varía, es una sola. Muchas gracias por tu amor y cuidado en esta mañana, Padre. Porque así te podemos sentir y decirte que eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Padre eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y nuestro antiguo hombre no sabíamos quién era Cristo, o pues sabíamos que era alguien de la Biblia o Jesús, pero nuestra nueva vida sabemos que es caminar junto con Él. Él no murió en una cruz solo para salvarnos, para que no fuéramos al infierno, sino al cielo, sino que Él lo hizo para que fuésemos llevados con Dios. Literalmente, Él murió para que estuviésemos con Dios, para que tuviéramos esa vida eterna juntamente con Cristo. Así que no más pensar en que Él hizo todo ese sacrificio para que pudiéramos estar cerca de Dios, pues muestra todo su amor y su misericordia. Así que cantémosle por medio de la siguiente canción, un salmo muy conocido, que es el Salmo 23. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas
Gracias al Padre por su amor inagotable, porque como dice en esta canción, Él nunca nos olvidó, fue a buscarnos y nunca se rinde cuando se trata de nosotros. Aunque otras personas pierdan la fe, Él no se rinde porque su amor es inagotable. Muchas gracias le damos en esta mañana porque Él nos recibió, nos permitió entrar a su casa y darnos un lugar en su mesa. Así que en esta mañana hagamos lo mismo, dejemos que Él y su presencia entren en nuestra casa y tengan un lugar dentro de nuestra mesa. Nuestro buen Padre que nos cuida todo el tiempo, sigámosle alabándole con la siguiente canción, cantándole con inteligencia y que esas cosas que están en nuestro corazón y en nuestra mente se las podamos expresar en la siguiente canción.
pedimos que hoy nuestros corazones confíen en Dios y que en nuestras vidas dejemos que Él obre su perfecta voluntad. Quiero terminar este espacio teniendo nuestro tiempo de oración por nuestros hermanos, que solíamos tener ese tiempo tan bonito de los testimonios, de las peticiones. Igual seguimos estando atentos a cada uno de ustedes, y en esta mañana les invito a orar por las personas de nuestra casa, de nuestra familia espiritual que se encuentran enfermas, que tienen alguna dolencia, también aquellos que están pasando justamente por el COVID, por nuestros ancianos, que pues más en este tiempo ellos puedan sentir la compañía y el consuelo de sus seres queridos, y también por la familia Rodríguez. Es una familia de una amiga de mi mamá, por todos los jóvenes de su familia y porque puedan conocer al Señor. Así que allí desde sus casas les invito a tener este tiempo de oración por estas peticiones, igualmente agradeciendo siempre a Dios. Padre, muchísimas gracias en esta mañana. Te damos todos desde casa de oración en este corto tiempo que tenemos de alabanza y de adoración. Te queremos dejar en tus manos a nuestra amada familia espiritual, Padre, a todos aquellos que en este momento están pasando por alguna enfermedad, por algún dolor físico, que también estén pasando por el coronavirus, Padre, para que tú les des sanidad, para que les permitas pasar prontamente por este tiempo de dificultad y puedas reponer sus cuerpos. Oramos también por las personas de nuestra iglesia que en este momento necesitan compañía, Padre, que necesitan ser reconfortadas por medio de tu Espíritu, por medio de los hermanos a su alrededor, para que tú les hagas evidente nuevamente ese gran amor que tienes por nosotros. Dejamos también en tus manos a la familia de Yasmín, a la familia Rodríguez. Oramos por cada uno de sus jóvenes, por cada uno de los jóvenes que hacen parte de su hogar, y por toda la familia en general, Padre, para que ellos puedan llegar a conocer de ti, que puedan ser renovados por medio de tu palabra, y como decíamos en el día de hoy, reconozcan que si necesitan ser saciados, que sea por medio tuyo, Padre. Te exaltamos nuevamente por todas tus misericordias durante esta semana, por las misericordias que traes a nuestras vidas, y que por medio de ellas que tenemos una vida que es más feliz, que es más plena, siempre que es a tu lado, Padre. Te agradecemos por este tiempo de alabanza y dejamos en tus manos la enseñanza. En tu santo nombre oramos. Amén. Muy buenos días a todos nuestros hermanos. Como ya lo decía Liz, ya todos aquellos que están conectados precisamente con nuestra red, con Facebook, que ya estamos aquí prestos para continuar con este tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Padre Celestial, y recordar o afirmar un poco más la oración que acaba de hacer Liz también, por todos los jóvenes que en esta mañana, ayer empezaron también y hoy creo que están presentando sus pruebas de estado, para que sea Dios también que estén allí dando esa sabiduría y ese conocimiento para cada uno de ellos, que también estén en medio de la tranquilidad, no del acoso que normalmente solíamos presentar en
en aquella prueba. Mucha angustia, mucho temor, pero es Dios quien respalda ese conocimiento que a través de todo el año hemos podido llevar a cabo. Bien, mis queridos hermanos, antes de iniciar nuestro tema de esta mañana, quiero hacer el anuncio en el cual ustedes lo ven allí en pantalla. Recordarles nuevamente ese tema de lo que están haciendo los jóvenes a través de todo este año. Parece que pues no nos hemos visto físicamente, pero a través de todo el año las diferentes iglesias de la región han estado trabajando con los jóvenes. Se han invitado para que se vinculen a las iglesias, a los diferentes eventos que se han tenido. Se les ha enviado mensajes y entonces ellos han podido participar. Para concluir este año de trabajo, entonces se está planeando un cierre a fin o a manera de despedida de este año, y ese día lo tendrán el 21 de noviembre, es un sábado 21 de noviembre. Durante todo el día se van a estar enviando anuncios y el tema principal es por sus filtros los conoceréis. Por sus filtros los conoceréis, que contrasta la vida del joven que se encuentra en medio de una situación difícil, por decirlo así, porque no se halla, es una situación básica en que el momento de la vida del joven está allí, no se ubica, no se encuentra todavía, no sabe si pertenece a la de adultos o si todavía está entre los adolescentes, entre la infancia, y es un tiempo muy difícil y que ha sido o que es bombardeado constantemente por los elementos que tiene alrededor, en este caso por las redes sociales. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a enfrentar? Pues les invitamos a que usted esté pendiente, a que invite a todos sus hijos, amigos, primos, sobrinos, e inclusive la iglesia puede estar también participando de ese día para que esté pendiente. 21 de noviembre, por sus filtros los conoceréis. Bien, continuamos entonces nuestro camino hacia el conocimiento de esta carta, ya terminando prácticamente. Estamos en capítulo 14, ya al finalizar, la epístola a los romanos, viviendo por la fe, que precisamente nos trae un tema nuevo. Hace 8 días veíamos cómo no debíamos juzgar a nuestro hermano, y hoy el tema que tenemos en esta mañana precisamente es la seguridad de nuestra libertad. La seguridad de nuestra libertad, que tiene como fin precisamente la edificación de todo el cuerpo. Estamos hablando precisamente en este capítulo 14 acerca de algo muy particular que Pablo nos está hablando, y es el tema que involucra a la iglesia, la familia, la coinonía en la iglesia, y cómo es ese comportamiento que como hermanos, como creyentes, debemos tener dentro de la comunidad. Precisamente esa libertad debe tener o debe estar respaldada en una seguridad. No podemos salir a hablar, a decir cosas en medio de esa libertad que hemos ganado para poder destruir o para poder ser de tropiezo a las demás personas, y sobre todo en medio de la comunidad. La seguridad de nuestra libertad, que está enfocada precisamente a agradar, ese es el punto central, agradar a Dios. Como iglesia, ¿cómo agradamos nosotros a nuestro Padre Celestial? Bien, quiero invitarles entonces en esta mañana que oremos. Padre Celestial, nuevamente damos gracias a ti, Señor, por ese tiempo especial que tú apartas domingo tras domingo y entre semana también, Señor, para poder conocerte un poco más. Eres tú nuestro creador, eres tú el quien diseñó este cuerpo, Señor, quien diseñó esta mente, todo lo que tú nos has dado, Señor, y por lo tanto eres tú quien te revelas. Mientras a ti te place, Señor, revelas lo que tú quieres para que nosotros poco a poco vayamos conociéndote, Señor, para que nosotros también vayamos creciendo. Por lo tanto, en esta mañana queremos no solamente pedirte ese conocimiento tuyo, Señor, esa palabra que nos nutre, sino que también nos puedas abrir el corazón, el entendimiento, Señor, para poder entender cuál es el propósito que tú tienes al transmitir domingo tras domingo tu palabra, ese mensaje, Señor, que pueda llegar, que pueda calar y que pueda ser realmente edificante para cada uno de los hermanos, a cada una de las personas que hoy se conectan o que más tarde lo van a llegar a escuchar, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén.
Bueno, mis queridos hermanos, entonces yo les invito a que vayamos precisamente a nuestro texto de esta mañana. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículos 10 al 23. Romanos 14, del 10 al 23, dice de la siguiente manera: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la peor comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas estas cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, precisamente este texto va conectado con lo que veníamos hablando hace 8 días, precisamente esa fe que se puede manifestar o que se ve allí, los débiles en la fe, cómo es el comportamiento y sobre todo, volvemos a recalcar, el comportamiento de una iglesia. Veíamos cómo la semana pasada ese juicio que estaba allí, cómo no podemos o no debemos juzgar a nuestro hermano, no debemos condenarlo porque eso se convierte en pecado y precisamente nos convertimos también en agresores y nos convertimos en pecadores contra Dios. Es igual, porque debemos reconocer que aquel hermano que llega nuevo con respecto a aquel hermano que lleva mucho tiempo en la iglesia, estamos al mismo nivel, somos iguales porque hemos sido recibidos por parte de Dios de la misma manera. Lo que no nos convierte en ser jueces ni dictaminar qué se debe hacer con el hermano. Por el contrario, Primera de Timoteo nos recuerda que solo hay un juez, y ese juez es nada más que Jesucristo. Así nos lo recuerda allí Mateo, y por lo tanto hoy vamos a ver un contraste, ese contraste opuesto a lo que es juzgar, a lo que es menospreciar y tal vez condenar a nuestro hermano. Porque una vez dice lo contrario a condenar, a juzgar, pues debe ser obviamente perdonarlo o dejarlo de juzgar, porque uno puede hacer una cosa y lo contrario es hacer otra. Es decir, que si vamos a juzgar a nuestro hermano, a condenarlo, realmente no es que debamos juzgarlo, sino que tiene que ver precisamente en estos pasajes con una condición o con una lista que nos lleva precisamente a ese versículo 19 que acabamos de leer. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación? Pues lo vamos a ver en esta mañana a través de estos versículos. Y versículo 10 al 12
nos dice de la siguiente manera. Versículo 10 al 12 empieza a hablarnos. Pablo está recordándonos alguna cosa de lo que ya veníamos hablando. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Por lo que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora mucha gente, al leer estos pasajes allí, al leer esta porción, ¿por qué juzgas a tu hermano? O ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque menosprecias a tu hermano, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y muchos hermanos atribuirán eso, pues yo soy salvo por gracia, puedo hacer lo que yo quiera y puedo vivir como yo quiera. Pues no es realmente lo que dice allí, no es lo que precisamente, porque lo que están anunciando estos versículos precisamente es que nosotros vamos a tener que dar cuentas, tenemos que dar cuentas, tenemos que rendir acerca de lo que hemos hecho, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo y allí tendremos que estar frente a Él y tal vez en ese cuestionamiento Jesucristo tendrá que decirnos o tal vez nos dirá, ¿será que tú te ganaste, Señor? Cuando llegues ahí te va a decir, te ganaste el derecho a vivir, te ganaste el derecho a ser un verdadero cristiano. No, yo no creo que eso es lo que te va a decir Cristo allá, o nos va a tener que decir. Yo creo que Cristo nos va a decir, ¿qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus dones allá en la tierra? ¿Para qué te los di? Y en vez de, yo creo que Cristo estará ya diciéndonos, en vez de estar criticando, en vez de estar juzgando al hermano, tú deberías haber estado predicando en todo el mundo mi palabra. Es lo que estás haciendo. Dios te va a cuestionar allá y te va a decir, yo te di habilidades, te di dones, te di talentos y tú no los usaste para nada. ¿Qué hiciste con tu vida? Entonces es lo que nos va a cuestionar Dios. Y muchos de nosotros, o muchos hermanos, van a terminar siendo bibliotecas del Evangelio. Es decir, que van a adquirir un gran conocimiento, se van a llenar de mucha palabra, de muchos textos bíblicos, de muchos textos históricos, y van a adquirir un gran conocimiento, pero no lo van a usar para nada. Se van a quedar ahí quietos, sin hacer nada. La pregunta para iniciar entonces en esta mañana sería, es que te cuestiones y te preguntes, ¿cómo estás viviendo? ¿Será que tú estás viviendo para el Señor o no estás viviendo para Él? Porque eso es punto fundamental para iniciar en esta mañana. ¿Cómo estamos viviendo para nuestro Padre Celestial? Y ¿saben una cosa? Que aquel día, cuando nosotros volvamos a estar allí, cuando tengamos que estar frente, comparecer allá, comparecer ante el tribunal de Cristo, déjame decirles que yo creo que va a asistir o va a haber muchísimas lágrimas, mucho dolor y mucha tristeza, porque ese día Jesucristo nos va a mostrar, nos va a enseñar contundentemente todas esas oportunidades que nosotros tuvimos aquí en este mundo y que tal vez dejamos escapar. ¿Por qué? Por las diferencias que hemos tenido, por peleas que se han presentado y que tal vez nunca tendrían que haberse manifestado, por aquellos hermanos que salieron de las iglesias y que no deberían haberse ido. Pero Dios es que nos va a cuestionar, a ver qué es lo que dice. Continúa diciendo su palabra, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Porque yo no creo, mi querido hermano, amigo, que Dios te haya escogido para que tú vayas a la iglesia simplemente a calentar una silla, a escuchar tal vez un sermón, o porque el domingo me levanté sin hacer nada y dije, estoy desprogramado, me voy para la iglesia. No, yo no creo que eso sea así. Yo creo que Dios colocó los ojos en cada uno de nosotros y nos dio habilidades, nos dio dones, nos dio talentos para que cada uno, de acuerdo al crecimiento, empiece a usarlos, para que empiece a manifestarlos y empiece a entregarlos allí.
porque escrito está. Yo no vivo para el Señor, dice, yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. Entonces muchos hermanos van a decir, pues es mi propia vida y yo con mi vida hago lo que yo quiera. Pues déjeme decirle, mi querido amigo y hermano, que tú eres mayordomo de tu vida. Y precisamente un buen mayordomo es el que sabe administrar eso, esos dones, esos talentos y todas esas habilidades. Y cuando Dios ha colocado todos esos talentos y nos ha llamado para hacer una tarea específica, el propósito de Dios está ya marcado. Nosotros ya no tenemos ese tiempo, como dice Pablo allí, para empezar a juzgar, para criticar o para estar hablando, disociando acerca del hermano. No, tenemos una tarea ya la cual está marcada. La pregunta en esta mañana para seguirnos cuestionando sería, ¿estamos preparados nosotros para dar cuenta de sí ante nuestro Padre Celestial? Algún día llegaremos allá y ya estamos preparados nosotros, porque no, esto no es un llamado o una declaración de juicio para asustarnos, no vamos a tener que dar cuentas allá. No, es más bien un campanazo, una llamada, una alerta para saber qué es lo que estamos haciendo aquí, cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos mostrando para poder hacerle frente, para poder mostrar realmente lo que Dios espera de nosotros y también lo que nosotros anhelamos tener, esas coronas que cada uno busca, cómo las estamos mostrando, cómo se están desarrollando, esas diferentes pruebas que Dios está colocando allí, cómo las estamos manejando y realmente entender esta palabra, entender ese conocimiento y cuestionarnos y decirnos a nosotros mismos si lo estoy haciendo de corazón y lo estoy haciendo para el Señor. ¿Recuerdan Romanos 11:36? Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces cuestionarnos que todas estas cosas las haga del interno, aquí del corazón que salga, pero que sean precisamente para Él, para agradarle, para amarle a Él, para respetarle y para gloriarnos con Él. Es lo que está hablando allí precisamente el Señor. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo, conocedor de toda esta región, conocedor de su propio pueblo y de toda la gente, sabía lo que estaba viviendo y nosotros comúnmente lo hacemos. Nosotros criticamos, eso ya se había convertido en un hábito allá. Y Pablo les conocía y por eso les hace esta recomendación de antemano en los versículos anteriores, pero les recuerda y les dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. Está bien, yo entiendo que eso es algo que es parte de nuestra vida, lo estamos haciendo, lo vivimos, juzgamos, criticamos, constantemente estamos disociando a nuestros hermanos, pero no, dice Pablo, no, ya no lo hagamos. Más bien empecemos con todo lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto que dice allí Pablo? Y Pablo dice, decidir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pablo dice, hay que decidir. Y decidir es una elección, nos invita a nosotros a elegir, a escoger. Es algo que no se va a manifestar siempre o que no van a ser siempre de aquí adentro. Por lo tanto, nos invita a elegir, a que tengamos que escoger, a no ser tropiezo de nuestros hermanos. Y ojo que estamos hablando precisamente de nuestra iglesia. Si eso es aquí en nuestra comunidad, ¿cómo tendrá que ser fuera? Obviamente tiene que ser el doble de la responsabilidad de no colocar tropiezo a nuestros hermanos. Es como aquel hermano que dice, no, es que yo no siento, no puedo dejar la pornografía porque es que no siento dejarla. Pues, mi querido amigo y hermano, déjeme decirle que en la economía de Dios hay muchas cosas que no se tratan de sentir, sino al contrario, es de elegir y de poder tomar decisiones acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente
con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que ahora somos. Somos una nueva identidad, eso es lo que tenemos ahora en Cristo. Tenemos una nueva familia y pertenecemos a ella. Y por esas mismas razones tenemos que ser coherentes con aquellas cosas que Dios ha estado demandando en la vida. Entonces, el no poner tropiezo allí, el no ser acción o ocasión de hacer caer a un hermano, es como si nosotros le colocáramos una trampa al hermano, a nuestro amigo, para que él caiga lo más rápido posible. Un ejemplo claro es aquellas trampas que se le colocan a los pájaros, a los conejos, de los cuales en la trampa se le coloca ahí para que estos animalitos caigan y queden en la jaula, queden allí en cautiverio. Y eso mismo pasa con nosotros cuando somos piedra de tropiezo ante los hermanos. Hacemos que ellos caigan y vuelvan a vivir en ese mundo en el cual ya habían salido y que gracias a Dios habían retomado una nueva vida, un nuevo destino. Entonces empezamos a mostrar precisamente hablándolo con sabiduría y siempre respaldado o exaltando siempre a quien es el autor de esa libertad. Cristo, quien fue, que nos dio la vía, nos dio el momento para poder liberarnos, y ustedes son conocedores de todo lo que hemos venido hablando, de ese mundo en el cual vivíamos esclavizados, sometidos, pero que hicimos un giro y que Dios permitió que nosotros saliéramos de esa esclavitud, pero ahora nos rendimos, somos esclavos de Cristo, pero lo hacemos ahora por voluntad propia, porque nos place a nosotros someternos ante un Padre, ante un Señor y un Rey que hace todo lo posible para que nosotros vivamos bien, para que nosotros permanezcamos de la mejor manera en este mundo. Entonces, ese concepto de libertad tiene que ser muy bien trabajado, muy bien entendido, porque lo estaríamos distorsionando en algunas ocasiones. Algunos hermanos entonces podrían decir, pues si Cristo me salvó, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces voy a tomarme este fin de semana y me voy a ir de parranda y me voy a ir a hacer lo que quiera, voy a tomar lo que quiera, voy a disfrutar, porque realmente Cristo ya murió por mí, murió por mis pecados. ¿Por cuáles pecados? Por los pasados, por los presentes y por los futuros. Entonces puedo hacer con mi vida lo que me plazca. Literalmente va a decir, puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por mí. Bueno, error, mi querido amigo y hermano, error. Porque si esa es tu perspectiva, si ese es tu entendimiento, que es un poco disfuncional acerca de lo que es la gracia, y que más bien me estás mostrando con esa perspectiva una gracia muy barata de lo que es realmente el reconocimiento de Dios, pues déjeme decirle, mi hermano, que estás un poco equivocado. Y si mal no recuerdo, nosotros costamos mucho, costamos muy caro para poder ganar la libertad y para no vivir en pecado y para no mantenernos en ellos. Precisamente es Pablo quien nos dice, ya no vivan así, no pongan tropiezo ante sus hermanos los unos con los otros, que no seamos piedra de tropiezo. Y aquí viene un ejemplo en el cual habíamos tocado en esta semana en alguno de los salmos. Esta es una invitación entre mi familia, hace ya un tiempo. Yo tengo una familia que le gusta mucho la parranda, disfrutar, y sobre todo en épocas de Navidad. Y en una de estas ocasiones, una tía que prepara una sangría muy especial nos invitó a la casa. Allí llegamos con un amigo. Y entonces estábamos compartiendo y mi tía precisamente dice, estoy preparando la sangría. Pero usted sabe que esto lleva frutica, tiene almíbar, tiene esto, pero tiene trago, tiene no solamente vino, tiene este otro y tiene otro para que tenga un sabor delicioso. Entonces a lo que yo en aquella época acepté y dije, no, pues está chévere, es bueno compartir. Y le digo a mi amigo que, ¿cómo piensas? Que si puede compartir con nosotros el tema, y él a lo que me mira y me dice, no, yo no comparto eso, no lo puedo aceptar, no lo tomo. Entonces causó gran curiosidad en ese momento, a lo cual yo, pues obviamente en aquella época hicimos una burla tenaz, por lo que él no compartía. ¿Y cómo así que no comparte, hermano? Estamos en Navidad, es el tiempo de gozar,
de estar aquí en medio de todos, gozarnos y poder disfrutar. Es un traguito, hermano, que le cuesta a lo que me llevó después de algún tiempo de conocer la palabra. Me llevó y me cuestionó con el versículo 20 que también ya leímos. Versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pues me di cuenta que mi hermano, mi amigo, venía de un trasfondo de una adicción al alcohol y que ya se estaba recuperando, que Dios lo había rescatado de ese mundo y que yo estaba siendo piedra de tropiezo para este hermano. Ahora, yo puedo tomar esa bebida, yo no tengo problema, pero estoy siendo piedra de tropiezo para mi hermano. No tengo ningún problema con la bebida, pero si por esa decisión de compartir, de tomarme una cerveza, de tomar algo que no debe ser o que no es adecuado y que estoy tentando, haciendo caer a mi hermano, ahí sí es donde va a estar cuestionada nuestra libertad. Y en ese momento nuestra libertad no vale nada. Otro ejemplo, casos de la vida real. En alguna ocasión sucedió esto. Había una vez en una iglesia un pastor, y en medio de ese pastor y la comunidad había un hermano que trabajaba en un casino. Ese era su negocio, él era el dueño de un casino. Y estando allí en la reunión, se encontró con el pastor y le dijo: pastor, hazme un favor, es que yo tengo una platica, una donación para la iglesia, ¿por qué usted no va esta semana y recoge esa platica ya en el negocio? El pastor, que conocía muy bien la escritura y que conocía muy bien este versículo 20, le dijo: no, mi querido hermano, ¿sabe qué? Usted, como viene el domingo otra vez a culto, pues traiga esa platica y la deja aquí. El hermano obviamente se enojó, se puso de mal genio porque dijo: ¿cómo es? Es que el pastor cuestiona mi trabajo, lo ve como una manera inmunda, como que lo rechaza. Pues ese no es el tema, porque muchos hermanos pueden estar trabajando en otras situaciones, en otro momento, en otro mundo diferente, pero lo que importa es cómo llega. Obviamente vamos a estar orando para que el Señor le cambie esos trabajos, pero a mí no, o a nosotros en general no nos está afectando. El tema es que el pastor estaba pensando en aquellos hermanos que de pronto viven o están pasando problemas por estar gastando, apostando, generando todo este tipo de apuestas. El pastor lo estaba pensando, porque imagínense que un hermano de estos que está viviendo una situación y ve entrar al pastor al casino, ¿qué cree que esté pensando este hermano? No va a estar pensando: ay, es que el pastor se entró al casino a ganar un alma, o el pastor se entró a recoger la ofrenda. No, lo que estás pensando: oh, el pastor entró al casino. Lo que me hace pensar a mí es que yo tengo permiso pastoral, tengo libertad para entrar al casino y para poder hacer lo que a mí me plazca, el permiso pastoral. Entonces, cuenta muy bien esa lección. ¿Qué tipo de libertad tenemos? Cuenta la libertad. ¿Cómo puedes afectar con esa libertad a tu hermano, a tu prójimo? Porque depende de cómo manejes esa libertad, vas a empezar a destruir a través de las acciones a aquel hermano que tal vez se ha venido levantando, que ha estado luchando, que se ha mantenido firme, y que en un momento nosotros podemos hacerle caer en esa manera. Versículo 14 dice: yo sé, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En esta lectura, entonces, aquí lo que vemos en este versículo es que el creyente toma para sí mismo esta palabra, sobre todo aquellas personas que viven constantemente en pecado, aquellas personas que viven bajo el dominio de la drogadicción, del alcohol, que constantemente viven en eso, y leen por primera vez este versículo y dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa es algo inmundo. Y cuando él ve, dice: ¡ay, pastor! Este es mi nuevo versículo, yo me lo he tomado ahora para mí. ¿Por qué? ¿Cómo creen que lo leería una persona que vive así contaminada? Diría:
yo sé y confío en el Señor Jesús, que la marihuana que me meto, que la pornografía que veo, no es inmunda en sí mismo. Entonces yo puedo ver y hacer y consumir todas las cosas porque en sí no son inmundas en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez error, mi querido amigo y hermano, porque estás cambiando la perspectiva, estás cambiando los conceptos, los estás distorsionando. Dios fue quien la creó, Dios la colocó para el ser humano y Dios la bendijo y la colocó allí. Pero la depravación del ser humano a esa misma acción de la relación sexual es lo que destruye. ¿Sí me hago entender? El ejemplo, cómo es que es la depravación del ser humano que destruye. Es como aquel hermano adicto que un día llega a la iglesia y dice, pastor, esta mañana he estado orando constantemente al Señor para que yo, que soy consumidor de cocaína, el Señor me quite ese sentido del olfato y yo no pueda volver a meterme todas esas cosas. Pues todos tenemos narices y la nariz no es nada inmundo. Lo inmundo, mi querido amigo, es todo lo que tú te metes en algo en lo cual no está diseñado para eso. Eso sí que es inmundo. Y nos lleva a recordar un pasaje, un texto muy conocedor que está en Hechos. Hechos, capítulo 10. Capítulo 10 es precisamente Pedro quien se confronta en una situación muy similar y que logra aprender algo de lo que Pablo hoy nos está recordando. Hechos, capítulo 10, recordarán ustedes allí a Pedro y a Cornelio. Pedro y Cornelio, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ya vimos ese contexto de cómo era Cornelio. En este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado, dijo a Dios, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora 2 hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Le aclara, ¿no? Ahí envía un hombre a Jope, porque allá en esa casa hay 2 hombres que se llaman del mismo nombre, pero a uno que se apodan Pedro. A él es el que tiene que recorrer. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión, algo que se le apareció allí a Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Mire lo que dice Pedro. Algunos recuerdan o dicen que Pedro tuvo un cambio radical el día que llegó Pentecostés, porque llegó el Espíritu Santo y cambió. Pero su forma de ser de Pedro no había cambiado tanto. Pedro seguía siendo ese hombre como que se cuestionaba o que era un poco duro. Porque mire la respuesta que dice Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Una respuesta que es contradictoria, porque cuando uno dice Señor, afirma categóricamente quién es Él, y cuando dice Señor, tiene que responder de una forma afirmativa también. Esto sucede muchas veces, o pasa generalmente en el ejército, cuando uno en el ejército entra allí, y cuando un superior lo llama, la respuesta que uno como soldado da es Señor, sí Señor, sin importar cuál es la orden que va a dar aquel superior. Apenas lo llama, uno corre y dice Señor, sí, Señor, sin importar si la orden pueda realizarse o no realizarse. Lo que uno está diciendo es Señor, yo respeto esa autoridad y lo que tú quieras yo lo hago, no importa. Señor, sí, Señor. Esa debería haber sido la respuesta de Pedro. Señor, sí, Señor. Pero dice Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces en aquel lienzo y volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces
que le pasó esto a Pedro. Y nosotros nos cuestionamos en esta mañana por no ser piedra de tropiezo. Nosotros estamos en la misma situación que Pedro. Somos un poco lentos y necesitamos que nos cuestionen 1, 2 y 3 veces, y el Señor lo va a estar haciendo constantemente. Nos está diciendo que no debemos ser piedra de tropiezo. Versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres que te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos. Ojo lo que dice allí: levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Pregunta: ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Pero si le acaba de decir el Señor a Pedro, no pregunte, no cuestione, sino que vaya porque yo los he enviado. Y Pedro nuevamente, mire lo que dice: ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces ellos le dijeron a Cornelio que el centurión había venido y los había enviado. Versículos 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido allí. Y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¡Oh, qué horror y qué terrible empezar una predicación así como lo hace Pedro! ¿Cómo les parece a ustedes que uno empiece una predicación y diga: mis hermanos, que vengan ustedes saben cómo son ustedes de inmundos para como nosotros, pero muy buenos días, iglesia, bienvenidos? Así empezó Pedro. Les dijo: ustedes vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó. ¿Sí lo que dice Pedro? Así que por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Cuántas veces le dijo allá a Pedro? 3 veces, y después le dijo: no dudes, sino que vaya porque yo te he enviado. Y aquí Pedro dice: a lo cual yo vine sin replicar. Preguntó: ¿por qué por causa me has hecho venir? Entonces Cornelio le contó toda la historia y lo que estaba sucediendo. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren, recibieron perdón por los pecados de su nombre. Y mientras aún hablaban todas estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían y hablaban en lenguas le magnificaban a Dios. Entonces respondieron Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Pedro entendió plenamente esto mismo que Pablo hoy nos está hablando: no ser piedra de tropiezo con ningún hermano. Entender que hay muchas cosas que tal vez nosotros podemos hacer o dejar de hacer, pero siempre pensando en el bienestar común de toda la comunidad. Versículos 15 y 16 dice de la siguiente manera: pero si por causa, versículos 15 y 16, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Estos pasajes, estos primeros versículos, el 15, son muy utilizados por algunos hermanos para decir que la salvación se pierde. Al anunciar allí estos versículos, que no hagas nada conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y los utilizan muy seguidamente, pero aquí el verbo o la palabra que aparece allí de perder, dice no se pierda. Precisamente Mateo es el que nos va a empezar a mostrar, antes de Mateo, vamos a mirar que esa partícula de perder no está hablando de que algo que se pierda constantemente o que se pierda para siempre. Lo que está hablando Pablo es de la vida y de lo que está viviendo aquí en este mundo.
porque la salvación ya está asegurada. Cristo fue el que nos la dio, y Juan precisamente nos la recuerda en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es precisamente Pablo que nos está hablando de que este hombre o esta persona no se destruya, como los ejemplos anteriores de los cuales ya hemos venido hablando. O sea que si ese hermano, el que estábamos hablando anteriormente del casino, entra allí a ese casino, lo apuesta todo y lo pierde, y después de haber perdido esto se suicida, entonces nosotros estamos siendo llamados a ser piedra de tropiezo, donde debemos cuestionarnos, donde debemos saber qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos edificando a cada uno de nuestros hermanos. Si hablamos del tema de la salvación, pues obviamente eso es un tema personal entre aquel hombre y Dios, pero que nuestro trabajo es no interferir con aquellas personas. Nuestro propósito es el de edificar, el de llevar, el de mostrar de una manera no negativa, sino por el contrario, de una manera positiva. Ese es el propósito que Dios ha colocado allí. Versículo 16 dice: no sea pues vituperado vuestro bien. Este es un tema muy interesante y que se debe cuestionar con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dicen nuestras decisiones acerca de nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras decisiones? ¿Y qué dicen ellas? ¿Qué dicen nuestras decisiones acerca de nuestras prioridades? Porque cualquiera puede decir: yo puedo hacer lo que yo quiera. Obviamente tú puedes hacer esto o aquello, lo puedes hacer. Pero mientras esas cosas que tú haces no dependan, o que tú sabes que aquellas cosas están lastimando, están haciendo caer, tropezar a aquel hermano, entonces tienes que ser confrontado. Porque si esas cosas están llevando a tu hermano a confrontarse con el pecado, a que en su mente vuelvan a vivir, a revivir aquellas cosas, entonces tienes que cuestionarte. Tienes que cuestionarte en saber en dos cosas: en qué es lo que te agrada a ti, si te estás basando en eso, en las cosas que te agradan a ti o en las cosas que agradan a Dios. ¿Qué son las cosas que agradan a Dios? Y entonces podemos entender básicamente esto. Lo que dice Mateo, llegamos a Mateo 17, 24, 27. Mateo 17, 24, 27 es un cuestionamiento que hacen al pago de impuestos del templo. Una ofrenda para el mismo templo. Allí estaban las personas que cobran los impuestos para aquellas personas. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los dracmas, o sea, el impuesto para el templo, y le dijeron: mire que no se le acercaron directamente a Jesús, sino buscaron a Pedro y lo cuestionaron. Le dijeron: Pedro, ¿cómo así? Jesús no paga impuesto para el templo. O sea, sería algo absurdo, siendo Jesucristo el templo del Espíritu allí, y cómo es que va a dar ofrenda para él. Pues sería algo como que no cuadra. Pero sin embargo se le acercaron a Pedro y le dijeron: Pedro, tu maestro no paga los impuestos y tú tampoco, ¿qué es lo que está pasando? Y Pedro se cuestiona y dice: oiga, ¿verdad? Yo voy a ir a preguntarle al maestro. Sorpresa, porque Jesús es el que responde allí y cuestiona a Pedro. Cuando entra, y dijo al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Jesús entonces le pregunta a Pedro: Pedro, ¿cómo ves estos hermanos allá afuera, no? ¿A quiénes son los que le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Y Pedro respondió, le dijo a Jesús, luego los hijos, Pedro respondió: de los extraños. Y Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. ¿Qué quería decir esto? Que en aquella época, en ese contexto, únicamente pagaban impuestos los mayores de edad y los que eran extranjeros. Ahora, al decir esto, los hijos están exentos, podemos ver claramente que el resto de los discípulos eran menores de edad. Un punto. Continúa diciendo: sin embargo, dice Jesús, sin embargo, para no ser piedra de tropiezo con los hermanos, para no ofenderlos, para que ellos estén tranquilos, le dice: ve al mar y echa el anzuelo en el primer pez que
que saques, tómalo y abriré la boca y allá hallarás un estatero. ¿Qué quiere decir un estatero? Es una moneda. Esa moneda correspondía a 2 dracmas. Los hermanos que recogían los impuestos pedían un dracma o 2 dracmas, y el estatero correspondía a las 2 dracmas, o sea, 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Nos confirma plenamente que el resto de los discípulos eran menores de edad y los únicos que debían pagar impuestos era Pedro, ya era mayor de edad, y Jesucristo, y que lo hace para no ser piedra de tropiezo con ninguno de los hermanos allí. Versículos 17 al 19. 17 al 19 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo ahora va a empezar a inclinar la balanza a lo más prioritario que hay en el reino de Dios. ¿Qué es lo más prioritario que hay en el reino de Dios? Pues la justicia, la paz y el gozo. ¿De qué nos sirve ser libres a nosotros si no tenemos paz? ¿De qué nos sirve a nosotros disfrutar todo lo que Dios nos da, disfrutar todo lo que Él pone para nosotros, si por nuestra causa hay un hermano que ha tropezado y que ha caído? Es algo que debemos cuestionarnos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida ni nada de eso. Y por eso se estaban peleando aquellos hermanos en esa época, por la comida y por la bebida. Y no estaban colocando sus ojos, su mente y su vida en las cosas que son del reino. ¿Qué son las cosas del reino? Su justicia, es hacer lo correcto, es vivir en rectitud. De esa manera lo hacemos nosotros, es vivir en paz. Y la palabra que se utiliza aquí para paz es eirene. Eirene quiere decir unir, juntar, sumar. Pero lo contrario que hacemos nosotros es desunir, vivir en pleitos, en riñas, en divisiones. Y el reino de Dios se vive también en gozo, en un deleite, en una tranquilidad, en una relativa calma, pero que nosotros también lo hacemos al contrario. Lo vivimos en medio de dolor, en medio de tristeza, de amargura. Y frente a toda esta situación, también debemos preguntarnos: ¿en dónde estás ubicado, mi querido amigo? ¿En dónde estás ubicado? ¿Estás ubicado en medio de esa relación de justicia, de gozo, de paz? ¿O estás ubicado en medio de esa situación que se vive bajo de reglas, de compromisos, en las cuales te cuestionan constantemente? Porque si vives en medio de esa situación, bajo reglas, compromisos, que te hacen perder completamente el Evangelio, porque hay iglesias que se vive así. Si tú no te levantas a las 3 de la mañana a orar constantemente todas las semanas, pues no vas a adquirir la salvación, te vas a perder, te vas a ir para el infierno. Entonces, ese no es el sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir la ley. Estamos muertos. Y por eso es que damos gracias a Dios, porque Él tomó ese lugar en esa cruz. Y Él tomó y se llevó todos nuestros pecados, todo lo que hacíamos, nuestras consecuencias las cargó Él, para que nosotros ahora pudiéramos vivir para Él. El motivo de obedecer no es por una regla de premio y castigo, como ya lo dijimos. Si haces esto, entonces te vas a salvar. Si no lo haces, te vas a morir, te vas para el infierno. No. El sentido es que debemos tener una respuesta clara de quién es Dios, de cuál es nuestra identidad con Dios, de cuál es ese gran amor del cual nosotros hoy nos beneficiamos, ese amor que Él tiene por nosotros. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué? En que sirve a Cristo, en que agrada y que es aprobado. Esta es la esencia del Evangelio. Nosotros fuimos levantados por Él para poderle servir, para doblegarnos a Él y entender esa respuesta también, como la dijo Pedro, es sí, Señor, todo lo que tú digas. Y cuando uno sirve a Cristo, le agrada a Dios y por ende
tiene que ser refutado, tiene que ser evidente en el reflejo, en el compartir con los demás, con el prójimo. Entonces aprobamos nuestras decisiones y compartimos con aquellos con los cuales estamos viviendo allí. Gálatas precisamente nos confirma esta situación. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que, versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, constantemente utilizando esa libertad que nos ha dado Dios para el beneficio de la misma comunidad, para el propósito de agradarle y servirle a nuestro Padre Celestial. Versículos 20 al 23, ya para finalizar, dice aquí la palabra: no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Miren cómo empieza Pablo allí, porque anuncia algo muy importante. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Se imaginan ustedes eso? Destruir la obra de Dios tan solo por unos comer carne o por otros comer verduras. Increíble. Y eso era lo que estaba sucediendo en aquella época. La iglesia estaba siendo destruida tan solo por estas cosas. Continúa diciendo allí el texto: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Lo que Pablo está aquí diciendo precisamente es que no permitas que tus asuntos personales destruyan la obra de Dios. A menudo muchos hermanos dicen: ¿qué importa lo que otros piensen? A mí qué me importa si ellos piensan o no piensan eso. Pero lo que Pablo está diciendo es que sí nos debe importar lo que otros piensen. ¿Por qué? Porque nosotros somos reflejo de Cristo, porque nosotros somos su imagen, porque nosotros somos testigos del Señor, y por lo tanto nos debe importar qué es lo que piensan y cómo es que nosotros vamos a afectar la vida, como dice aquí el versículo, para que ningún hermano tropiece, para que no se ofenda, para que no se debilite en la fe. De manera entonces que tiene que ser evidente allí cómo es que nosotros contribuimos plenamente a ese momento de la paz. Pregunta: ¿cuándo fue que tus acciones y tus decisiones contribuyeron realmente a la paz de la iglesia? Hemos visto nosotros como hermanos, y no estoy hablando únicamente de casa de oración, sino a nivel general, hay muchos conflictos, muchas riñas, malas miradas, que el hermano llegó con corbata y ¿por qué llegó de ese día con corbata si nunca viene? ¿Por qué la hermanita llegó pintada el cabello y nunca lo hace? Hay cosas que empezamos a criticar y a cuestionar, pero ¿qué hemos hecho nosotros para poder mantener una iglesia en paz? Y en ese sentido, nosotros debemos estar llamados a ser pacificadores y no divisores. Continúa entonces allí en el versículo 21 diciéndonos que nada que tu hermano tropiece o se debilite. Y cuando hablamos de un hermano que pueda tropezar o que se debilite, precisamente es tratar de evitar que aquel hermano que tal vez estamos siendo piedra de tropiezo vuelva a caer, que vuelva a retomar esa vida pasada, que vuelva a vivir eso como lo hemos estado anunciando. Versículo 22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, dichoso, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo está terminando allí diciéndonos prácticamente que tu fe es algo personal, que tu fe te lleva a mantener una convicción y sobre todo recordándonos esos pasajes que vimos hace 8 días acerca de la opinión. Hoy en día vemos muchas personas que opinan de todo, que opinan constantemente,
que hoy están opinando de una cosa y mañana opinan otra cosa. Hoy dicen una, mañana dicen otra cosa. Esa es la gran diferencia entre aquellas personas que opinan y otras que mantienen una convicción. Porque las personas que mantienen una convicción viven firmes de acuerdo a ese propósito y a lo que Dios les ha planteado. No se manifiestan, no se desvían ni a izquierda ni a derecha. Al contrario, están allí, viven como realmente como verdaderos cristianos. Entonces debemos entender lo que Pablo nos dice, que no debemos vivir. El verdadero cristiano y el verdadero creyente no se deja llevar por las emociones ni por las opiniones. Recuerden que las opiniones no edifican, debemos dejarnos llevar por las convicciones, pero por esa convicción interna del corazón, una convicción firme, que son las que nos dan ese resultado, la que muestra evidencia de que nosotros hemos hecho este trabajo, hemos estudiado la palabra, pero una palabra a profundidad. Por lo tanto, en esta mañana, ya para terminar, podemos concluir de la siguiente manera. Vamos a concluir diciendo entonces, primero, el balance entre la libertad y el dominio propio en el amor y el cuidado del hermano se puede resumir en 3 puntos. Ese cuidado que nosotros debemos estar manifestando, ese cuidado para cada uno de nuestros hermanos lo podemos manifestar en 3 puntos. Primero, nada es inmundo en sí mismo. Versículos 14 y 16. Todo lo diseñó el Señor, lo creó el Señor para nuestro bienestar, pero lo que destruye es nuestra depravación, de cómo nosotros vamos distorsionando día tras día aquellas cosas que el Señor bendijo. Segundo, la esencia del cristiano no está en lo externo, versículos 17 y 19. La esencia del cristiano no está en lo externo. Y Jesucristo dijo que nada de lo que entra en el cuerpo es lo que hace daño, sino lo que sale de adentro del cuerpo. Entonces, de aquí del corazón es donde se forma, donde se manifiesta aquellas cosas que se mencionan en Gálatas: egoísmo, adulterio, lascivia, fornicación. Todas estas cosas salen del interno y por lo tanto allí es donde se debe mostrar la verdadera función, el verdadero propósito del creyente. Tercero, cuando mi libertad obstaculiza o tropieza a mi hermano, debo renunciar a ella. Cuando mi libertad empieza a ser piedra de tropiezo para cualquier hermano, yo tengo que frenarme y renunciar a ella. Es decir, cuando vivimos una situación o cuando nos estamos confrontando, hay un hermano católico que está llegando a nuestra iglesia y que es supremamente religioso y católico, y estamos en Semana Santa. A mí no se me dificulta nada en compartir un alimento que a él sí le cuesta. Ellos no comen carne, no comparten ciertas cosas, pero a mí me afecta. Mientras el propósito sea poder edificar a este hermano y que vaya conociendo poco a poco, porque está llegando hasta ahora y no tiene el mismo conocimiento que nosotros podemos tener, podemos estar compartiéndolo para que él vaya entendiendo cómo es su crecimiento y pueda ir desligándose paulatinamente. Pero podemos llegar a chocar y a confrontar con un hermano y tal vez perderlo para siempre. Segundo, Dios acostumbra a manifestar su voluntad con personas que no son como nosotros, y ya lo hemos expresado anteriormente. Dios coloca personas nuevas que van llegando y que nosotros tenemos que estar mirándolas en el mismo nivel y sobre todo ir aprovechando todo lo que esas personas traen. No podemos someterla y nosotros no podemos ser jueces ni dictar que esas personas tengan que actuar como nosotros. Dios las coloca allí para que sean modelo también de nuestra vida como creyente. Y tercero, nuestro objetivo no es agradar a todo el mundo. Ese nuestro objetivo es estar en paz, en convivir con todo el mundo, pero no es agradar. Nuestro objetivo en el mundo es agradar a Dios. Ese debe ser nuestro gran anhelo. Siempre agradar, y como iglesia, agradar a Dios primeramente. Padre, nuevamente agradecemos a ti, Señor, en esta mañana por ese tiempo especial que tú nos das, Señor. Permítenos poder tener esa edificación de tu palabra, Señor, poder digerirla bien, poder haberla entendido, Señor.
y que nos lleve a cuestionarnos acerca de cómo estamos viviendo, de cómo estamos actuando frente a nuestro hermano, de cómo estamos ayudándole a poder construir una vida con bases sólidas, Señor, en tu palabra, en tu conocimiento, y no siendo piedra de tropiezo. Permítenos poder confrontarnos, poder pensar acerca de lo que hemos hecho y poder llegar a un punto en el que podamos tal vez reconstruir, poder volver a edificar, volver a trabajar sobre aquello en lo cual hemos estado fallando, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros amigos, hermanos, por compartir en esta mañana. Les invitamos para que continuemos esta semana a partir de las 7 de la noche, el martes, para seguir con nuestro estudio, nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.